Listo, bueno, entonces ahora sí me permito dar la bienvenida a todos y a todas, equipos gestores de los diferentes municipios que hacen parte del programa Sustenta, de las diferentes provincias que nos acompañan en esta tarde para el foro de agroecología que tenemos preparado dentro de nuestro programa que ya pues tiene 3 años en funcionamiento. En esta oportunidad, en la jornada de hoy, pues queremos compartirles dos experiencias potentes, fuertes, de dos organizaciones que vienen trabajando en esta línea, pues, de agroecología. Por una parte, tenemos como invitadas a la red eh, de semillas, ¿sí? De Nariño, del sur del país. Y por otra parte, pues tenemos también, ahorita ya los vamos a presentar muy bien, antes de ellos hacer su conferencia. Entonces, de otra parte tenemos aquí al ingeniero Richard que nos acompaña de Ecuador con la experiencia de las biofábricas desde el Movimiento Nacional Campesino FECAO, ¿sí? Pues son dos experiencias que han venido trabajando en ecología y que nos presenta pues cómo ellos han venido sorteando pues también en estos años de crisis y dificultades para el sector agropecuario, para el sector alimentario, cómo se han desarrollado estas iniciativas entonces en sus territorios y pues qué más que nos permitan también a nosotros inspirarnos y poder aprender de sus experiencias. Entonces, en este foro, pues aparte de intercambiar experiencias, también queremos como tener un espacio con ustedes para conversar alrededor de cómo ir gestando también, perfilando mucho más ese macroproyecto de agroecología el que estamos intentando establecer. No sé si ya pues nos acompañan esto las compañeras de Sí, sí, ya está con nosotros Alba Portillo, de la- la red de guardianes de semillas de vida de Nariño. Ujú. Vale, entonces, pues darles la bienvenida a ellas también, a la señora Alba, y bueno, presentarles entonces la agenda de esta tarde. Aspiramos escuchar las dos experiencias, tanto en el manejo de semillas por parte de Alba Portillo, como ya escucharon a Néstor, quien pertenece a la red de guardianes de semillas de vida de Nariño, y la experiencia de biofábricas que también les contaba, el ingeniero Richard Santiago, que nos va a compartir desde el Movimiento Nacional Campesino de Ecuador. Y al final pues tendremos este espacio de preguntas, de reflexiones, de debates pues en torno a estas estrategias de viabilidad económica de la producción agroecológica campesina. Entonces pues no será el primer foro, tendremos también, estamos pensando en generar otros espacios así como este con todos ustedes, con todas ustedes para seguir desarrollando estos aprendizajes, este compartir de experiencias, de saberes y pues avanzar en lo que corresponde a todas las acciones pilotos configuradas en cada uno de los municipios. Entonces, bueno, pues Néstor, si quieres, vamos ya dando paso tal vez a la primera presentación. Considero que ya es momento. Ya tenemos un grupo considerable de participantes, entonces, bueno, Muchas gracias, Jimena. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Mendieta, hago parte de la Corporación Obusinga del movimiento Slow Food y pues es un gusto tenerlos hoy día para este importante encuentro con dos experiencias maravillosas reconocidas internacionalmente. De hecho, llegamos a ellas por una serie de referencias muy importantes de diferentes actores de la agroecología aquí en Colombia. Entonces, la primera de ellas es nuestra compañera Alba Portillo, quien desde Nariño nos acompaña. Con Albita nos conocimos en el movimiento Slow Food. Alba es la persona que ha liderado también el proceso de uno de los baluartes que tenemos en Colombia, de los
Solo tenemos 4 baluartes de Slow Food. Uno de ellos es el de los maíces criollos, justamente las semillas de maíces criollos allí en Nariño. Entonces, nos acompaña Albita para compartirnos su experiencia con respecto a las semillas. Luego estaremos escuchando al ingeniero Richard Intriago, que es un gusto enorme tenerlo con nosotros. Conocemos desde hace años el proceso de Ecuador, el cual respetamos, valoramos. Además, pues nos han tratado de manera maravillosa y más de una vez nos han acompañado en diferentes eventos. Son uno de nuestros soportes en estos procesos y de las organizaciones a las que siempre recurrimos cuando necesitamos alguna orientación. Entonces, muy agradecido con ustedes por acompañarnos y obviamente con los demás participantes para el día de hoy entrar a mirar, bueno, cómo podemos avanzar en nuestro tema de fortalecer la agroecología, hacerla posible en el territorio santandereano. Entonces, Albita, somos todo oídos. Bienvenida nuevamente. Vale, muchísimas gracias pues por la invitación, gracias Néstor, por la Corporación Abusinga y a todos los compañeros que hoy vamos a compartir. Sabemos que pues estos espacios, si bien desde la virtualidad pues nos ayudan a acercarnos y a conocer información y a conocer experiencias, pero igual sigue siendo importante encontrarnos, ¿no? A veces como que pese a que esto nos acerca mucho, también siento como que nos gustaría conocernos, pues los nombres y a veces el tiempo también por estas virtualidades pues es escaso, entonces no hay oportunidad de la interacción pues como con todos, ¿no? De tejer, quería como hacer esta antesala porque siempre, a pesar de que esto es una buena herramienta, pues es importante recordar, ¿no? Que es importante también tejer desde la presencialidad. Bueno, sin más, si ya es el espacio, entonces no sé si es posible que pueda hacer la presentación, si tengo que pedir autorización o la presento de una. Bueno, yo creo que sí la puedo compartir, ¿cierto? Sí, sí, está habilitado para compartir. Ahí en este momento ya estamos empezando, se está cargando. Ahí podemos ver perfectamente, Albita. Esto como la quito, creo que es así. Un segundito. Esta barra no la puedo quitar. Yo todavía no. Vamos a sacar. Listo. A ver si ahí lo podemos hacer. Bueno, entonces Néstor me ha pedido, pues sí, un poco en el... Discúlpame, Albita, si puedes acercarte un poquito más al micrófono, te agradecemos para que nos suene mejor. A ver, voy a subir todo el volumen. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos mejor ahí. Gracias. Eso. Sí, yo igual me puse como los audífonos con la idea de que pues, el sonido mejore. Bueno, mi nombre es Alba Portillo, yo hago parte de una organización que se llama la Red de Guardianes de Semillas de Vida. Esta organización actualmente en este año cumplimos 21 años de proceso aquí en Colombia. Nacimos, digamos, con una misma raíz, aprovechando el compañero que está en Ecuador, con la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador. Eh, y tenemos pues también como propósitos similares, ¿no? Adicional, pues ahí ustedes ven, nosotros también hacemos parte de, digamos que la red de guardias de semillas es todo el proceso social y Agroecolum es la asociación que hace parte, pues, sí, jurídica, es una asociación agroecológica jurídica que nos permite también direccionar nuestro accionar en el territorio y ahora más adelante les voy contando. Nuestro eje integrador desde hace 21 años ha sido la semilla y les voy a contar por qué la semilla, o sea, por qué nuestro eje de articulación ha sido este elemento que es esencial para la vida, pero pues hay otros que también son esenciales como el agua, el bosque, la fauna, la flora, bueno, podríamos haber mencionado otros. Sin embargo, nosotros escogimos la agrobiodiversidad o la semilla como nuestro integrador porque dijimos es algo que está intrínsecamente relacionado con la humanidad
y al mismo tiempo es una invención, pues una innovación que ha hecho la humanidad y que necesita de nosotros para conservarse. Nosotros decíamos, bueno, el agua puede seguir sin los humanos, el suelo puede seguir sin los humanos y hasta mejor, pero en el tema de las semillas, si no hay quien siembre, estas semillas se pierden. ¿Y esto porque lo retomamos? No sé cómo se la quita, que me dice. Bueno. Porque llevamos mucho tiempo de domesticación, digamos que las semillas son frutos de ese querer de las miles y miles de generaciones de campesinos, de agricultores que han venido de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su interés, pero también de acuerdo a la ecología de cada lugar, domesticando las semillas. ¿Por qué les digo que el bosque podría seguir sin la humanidad? Pues todos los que hemos ido a un bosque nativo, espero que la mayoría, y si no quedaría de tarea, ustedes ahí dentro no ven maíces. ¿Por qué no ven maíces? Porque es que el maíz para sobrevivir necesita que alguien lo siembre y que alguien lo cuide. Anteriormente el maíz era un pasto, esta era la primera forma del maíz, y gracias a la selección, a la observación de la humanidad, de todos estos agricultores, se ha podido generar esta versión que actualmente conocemos. Pero eso no ha sido sencillo, han pasado muchos años. En este caso, pues nos dicen más de 10.000 años. La agricultura se dice que lleva 11.000, entonces, y 10.000 años de acompañamiento del maíz. Entonces, esto es muy importante y pues cobra relevancia, digámoslo así, porque ahora vamos a hablar más adelante del modelo que hemos estado de alguna manera, y sé que como instituciones, como ciudadanos también, han estado siendo conscientes de que hay un modelo que definitivamente no le ha aportado a mejorar el desarrollo a nivel del campo ni a nivel de consumidores, y que es un modelo convencional de agricultura y que se necesita retornar a unos modelos más articulados en favor de la naturaleza, en favor de que nos agotemos los recursos que tenemos. Entonces, las semillas, porque escogimos también estas semillas, además que les conté que hace parte de nuestra historia, que es fundamental para la existencia, que todos aquí comemos y que mientras comamos, pues hacemos parte también se vuelve esencial, es porque es el primer camino del alimento. Todos tenemos que alimentarnos. Y la semilla es el primer eslabón. O sea, si no hay una semilla, no hay alimento. Entonces, y hemos también articulado el proceso como esta comprensión que es fundamental alrededor de las semillas, es que son bienes comunes de la humanidad. ¿Por qué decimos que las semillas son bienes comunes de la humanidad? Porque no le pertenecen a nadie. Este es el desarrollo de un trabajo colaborativo de muchísimos años, así como miramos el maíz de muchísimas generaciones, y por ende no tendría que tener dueño. Entonces, eso es importante porque más adelante pues vamos a ver como el contexto actual en el que nos encontramos. Bueno, aquí también pues un poco resaltar que gran parte de los alimentos es producido por pequeños agricultores. A veces también las estadísticas nos dicen que los alimentos están producidos por las grandes extensiones y que son las que alimentan el mundo, pero en realidad hay un buen número, hay un buen porcentaje que se cultiva en pequeñas áreas y por agricultores. Y pues es como la diapositiva en la cual le quisiera enfocar, es cómo el trabajo de nosotros, de la organización, se fue articulando cada vez más en diferentes eslabones de las semillas, ¿no? Inicialmente, como parte de la historia, contarles que dijimos, no, que las semillas se están perdiendo,
ya la alimentación cada vez es menos diversa, entonces empezamos como a encontrar también dentro de esta crisis, buscando también esa respuesta, pero también otras motivaciones. En mi caso, soy la quinta hija de 9 hijos de una familia agricultora, y entonces ver también, pues, ¿no? Como el amor de mis papás hacia la tierra, hacia el campo, hacia producir comida para otros. Entonces ha sido muy importante. Y al mismo tiempo, pues también cómo se ha ido eh, devalorando, si queremos decirlo, la vida en el campo. Como cada vez este valor se ha ido perdiendo, o sea, y escuchamos de nuestros papás, es mejor que se vayan a otro lado a hacer esta cosa, porque el campo no ofrece oportunidades y que no quiero que vivan lo que nosotros vivimos, porque la vida del campo sigue siendo una vida bastante dura, bastante entregada y muy poco reconocida. Entonces, eso hace también que las oportunidades que se esperan que tuvieran, pues no se dan. Entonces, los campos en este momento se están quedando sin gente. Empezamos con acciones prácticas alrededor de las semillas, el tema de la recuperación en las localidades. Hicimos un compromiso de que nuestro propósito iba a durar para toda la vida. Yo también quiero contarles como parte de la organización. Nosotros hacemos como un pacto que no se acaba. El que entra a ese pacto es para toda la vida, o sea, no hay marcha atrás, no hay manera de decir, no, ahora, después de hecho químico, después utilizo semillas transgénicas, no. Entonces dijimos, es un pacto porque estamos haciendo un pacto con la vida, o sea, con la organización, con la vida, y entonces es para siempre. Digamos que nuestra sociedad y nuestro propósito de conservar las semillas es para siempre. A raíz de ese propósito nos empezamos a dar cuenta que no solamente era recuperarlas en su diversidad, sino que también habría que recuperarlas en su cantidad. Y nos enfrentamos a que finalmente uno no decide el modelo de producción. Hay un modelo que seguramente ya todos han experimentado o han tenido la información, un modelo que se puso a aplicarle venenos a la comida y a quitar la diversidad e implementar los monocultivos. Entonces, nos hemos puesto también en ese propósito de decidir cómo producimos nuestra comida. Entonces, o actualmente le llaman agroecología, o permacultura, o bio, o bueno, agricultura sintrópica. Bueno, he encontrado 140 y algo de nombres que le dicen ahora a la agricultura. En nuestro caso, pues, nos estamos apegando a la agricultura andina, pero había que buscar esas maneras de producción diferentes. Entonces, bueno, entonces también nos dimos cuenta que este es un eslabón que requiere ser reconvertido, transitado hacia una forma diferente, ¿no? Como articulado al bosque, a los humanos, a los suelos, a la forma como nos tratamos. También nos damos cuenta que en ese proceso del camino del alimento se requiere hacer una transformación, si quieren, un manejo de calidad, y porque también pasaba, no sé si les contaban eso, que a veces dicen semilla y se coge la panoja, o sea, tal cual como sale, con todo y vainita, y ya, esto es la semilla. Y no, en la semilla es todo un mundo en donde hay que trabajar, que esté nutricionalmente bien, que sea el grano pues como el mejor para que pueda tener buenos hijos o una generación de semillas fuertes. Tiene que venir de una diversidad necesaria de acuerdo a la especie para que la semilla sea fértil. Entonces viene también un montón de, digamos, de aprendizajes que se requieren y que son absolutamente necesarios para tener una buena calidad de semillas. Entonces hay que hacer un proceso también de transformación. Luego también viene esta otra parte de ese camino del alimento, que es la distribución. Entonces ahí entra pues con mucha fuerza a jugar el tema del mercado y del consumidor. Entonces, ¿quién consume pues estos alimentos? Y también dónde termina la semilla, ¿no? Porque la papaya que se vende se va con todo y semilla. Y esa semilla se pierde. En la realidad, esa semilla debería volver a la tierra, y lo que queda de la papaya, que también es parte del alimento, que es la cáscara, debería volver también al suelo. Entonces, sentimos que el camino del alimento debe abordárselo completo, y cuando nosotros hablamos de semillas,
hablamos de un ciclo completo de transformación, de regeneración. A la final decimos no solamente hay que regenerar el vínculo con la semilla, sino regenerar todo el sistema alimentario. Y eso requiere pues de una transformación en las formas de concebir incluso la vida en la cual estamos, independientemente de donde nos encontremos, si estamos en el campo sembrando o si estamos en las ciudades consumiendo. Entonces, independientemente de donde nos encontremos, de lo que hagamos, de nuestra profesión, de nuestra religión, deberíamos tener una ilustración alrededor de las semillas y de ese camino, y cómo ser más consciente de ese camino del alimento. Hay algo que tal vez me olvidé comentar. Es muy importante la investigación, ¿no? En ese camino del alimento, y es una investigación que se ha hecho constante, ¿no? Y les, hablando un poco con la academia, con las universidades, les decía, esa investigación no se ha hecho ni en un año, ni en dos, ni en tres. Si volvemos a la primera diapositiva del maíz, fueron 10.000 años y muchísimas manos que pasaron los maíces para hacer el maíz que conocemos ahora. Entonces, es una investigación cotidiana y constante. Y eso también, pues, estamos en ese proceso de que se reconozca, ¿no? Porque no puede ser que esa parte no se reconozca. Bueno, otro, digamos, propósito dentro de la organización es el tema del agua. Creemos que el agua también es un bien de interés colectivo, que tiene que hablarse en el territorio, que tiene que acordarse, que tiene que dialogarse, que tiene que gestarse juntas, que tiene que investigarse, que tiene que sembrarse y cosecharse. Entonces, digamos que hemos venido también desarrollando una serie de prácticas con el fin de poder avanzar también en ese componente. Y esto pues también quería contarles porque es parte también de este proceso de conservación de las semillas, ¿no? O sea, no podemos tener, no podemos hacer muchas actividades si no tenemos paz. Si seguimos matando, si seguimos reproduciendo una cultura violenta, pues finalmente todos estos propósitos se diluyen, y por eso la paz, la cultura de paz, el diálogo plural, la coherencia, el poder cohabitar un territorio entre todos, es supremamente importante. Entonces también nosotros, la convivencia y la paz y el desarrollo local es uno de nuestros propósitos alrededor de las semillas. Y pues proponemos mucho que esto sea cotidiano. El sonidito es, se me acabó el tiempo, me dice. Cuando tenga el tiempo me dan una señal y me... Perfecto, Albita. Ahí vas bien, tranquila. Ah, bueno. Bueno, este tema de la agrobiodiversidad, como ya se hemos comentado, nosotros entendemos la agrobiodiversidad como todo aquello que conoce el hombre y le ha dado un uso y ha resultado de un proceso de domesticación, ¿no? De evolución y domesticación. Bueno, aquí solamente para mostrarles, para que se sientan muy orgullosos, alrededor de acuerdo pues a varias investigaciones que han hecho, los centros de origen pues están ubicados en esta zona. Entonces, es decir, que alguien llegó acá a esta tierra, se pudo, como les voy a contar, bueno, y que salieron al mundo a viajar. Es decir, nosotros somos centro de origen, estoy hablando de Colombia, somos centro de origen de muchas de las semillas que hoy se consumen en el mundo y que actualmente pues, también se nos están perdiendo, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Porque pues, hasta ahora les he hablado de lo importante que son las semillas, pero también hay una preocupación que nace con esta forma de producir de la revolución verde, que fue aplicar agroquímicos, paquetes tecnológicos, monocultivos, semillas certificadas. Entonces vienen unas generaciones, hace ya casi 60 años, una generación de semillas híbridas en donde lo que se hace es que las semillas, la mayoría de conocer que no son fértiles, entonces tienen que volver a comprar el maíz cada vez que quieran sembrar.
Entonces es un negocio que tienen estas empresas para que los agricultores pierdan las semillas y dos, generar dependencia a volver a tener. Esto es bien importante porque es algo que sí les hemos perdido como ciudadanía, esa responsabilidad, pero también es el derecho. O sea, sí es una responsabilidad de cuidar nuestras propias semillas, pero también es un derecho de la humanidad a tener su alimentación y su autonomía. Y eso se está negando en el momento que se entrega propiedad intelectual a esas empresas. El tema de las híbridas, cuando llegan, empiezan a decir, bueno, que su maíz tiene mayor rendimiento, entonces deje el maíz tradicional que está sembrando, que si siembra un bulto le dan 20, yo acá le propongo que si siembra un bulto le dan 100, entonces pues la gente dijo, no, pues voy a ganar más dinero, pero no le contaron que tenía que además tenía que salir químico, que además ya no lo podía sembrar con otras variedades porque tenía que usar una menos distancia, porque le dijeron las otras variedades no se le va a dar, que necesita más trabajo para cosechar debajo del maíz el pico, la racacha, el zapallo, que era como se lo sembraba, entonces, o sea, empieza uno a ver que ese modelo extinguió muchas de las semillas, pero también extinguió una forma de economía no solamente en el campo, sino también en los centros urbanos. Hace más o menos 20 años aparece esta tecnología que son las semillas transgénicas, que es una tecnología donde generalmente pues para tener un hijo no necesita un papá maíz, una mamá maíz y sale un hijito maíz. En esta tecnología transgénica no necesariamente se tiene que hacer un cruzamiento del mismo reino, perdón. Puede ser una planta con un animal, se cruzan entre genes, porque esto lo hacen a nivel de genes, y genera un hijo al que ellos llaman un organismo genéticamente modificado. Entonces, esto sí ha sido pues, una situación muy grave con la alrededor de la semilla, porque esto es un proceso invisible que entra a nuestros territorios, a nuestras cocinas, a nuestros platos sin saber, porque usted no puede determinar nuestros genes. Al menos el glifosato que le aplican al cultivo, viene la calavera ahí, le dicen que eso se consume más, es muerto. En cambio, el transgénico está en muchos productos y actualmente en Colombia no nos han dicho que eso es transgénico. Y bueno, aquí hay varias luchas que se han hecho a nivel de país. Esperamos pues, que también en estos contextos las situaciones cambien, pero no ha sido fácil. Bueno, y ya termino con el que tengo unos 2 minutitos. Termino con esto de la normatividad. Nosotros estamos comercializando semillas nativas y criollas desde el 2011. No hemos tenido ningún inconveniente para lo que ustedes quieren hacer en el tema de la comercialización, porque eso no está prohibido en Colombia. Eso es algo también, es un paradigma que nos han venido diciendo, pero yo les decía que se ha sustentado principalmente en las licitaciones que hay, entonces siempre le piden que sea semilla certificada, en la forma que dan los créditos, que sea semilla certificada. Sin embargo, las semillas nativas no están reguladas, sería absurdo regular la biodiversidad. Entonces, para que ustedes lo sepan, hay que organizarse. La otra cosa que quisiera dejar como mensaje, esto no se puede hacer solo. O sea, la única manera de conservar las semillas es que estén en muchas manos y es necesaria la organización, no solamente una sola persona puede cuidar las semillas y es fundamental que lo hagamos desde la cotidianidad y de donde estemos. Si estamos en la ciudad, consumiendo mejores productos y si estamos en el campo, produciendo de una manera diferente y teniendo en cuenta que las semillas son nuestros abuelos y es parte de la humanidad. Yo quisiera terminar con eso. Muchísimas gracias por la atención. A ti, Albita, muchísimas gracias. Hemos escuchado aspectos importantísimos de lo que es el tema de las semillas nativas, algunos aspectos que yo quiero resaltar antes de darle la palabra a nuestro compañero Richard Intriago, es cómo se está
atravesando un proceso, cómo están construyendo un proceso por fuera del modelo convencional que tanto daño ha hecho no solamente a la humanidad, sino a la naturaleza. Un modelo donde no nos apropiamos de las semillas, las entendemos como parte de lo que la naturaleza nos brinda. Y algo que me pareció muy fuerte, el pacto para toda la vida que realizaron los guardianes de semillas, una manera de oponerse realmente a lo que nos hace daño y comprometerse con un futuro para todos y todas. Un respeto a un trabajo que la humanidad viene realizando hace por lo menos 10.000 años y que nos recuerda, Albita, con el ejemplo del maíz, el teosinte, esa primera ramita que hubo de maíz hasta que la humanidad fue capaz de llevarlo a lo que el maíz es hoy día. Y nos muestra también, Albita, las alternativas que hay en procesos de semillas, de mejoramiento de la calidad de nuestras semillas en el continente y en particular también que la posibilidad de que tengamos un intercambio de semillas entre nosotros, incluso en el ámbito de un comercio justo de las comunidades campesinas. Bueno, entonces vamos a escuchar a nuestro compañero Richard y por favor ustedes, si tienen comentarios, preguntas, vayan acumulándolos allí, regístrenlos para que en un ratico podamos escuchar. Entonces, Jimena, te cedo para que presentes a Richard. Vale, gracias. Bueno, entonces a continuación vamos a escuchar al ingeniero Richard Intriago, que viene de la Dirección Nacional del Movimiento Nacional Campesino de Ecuador. Él es coordinador político y pedagógico de la Escuela Nacional de Agroecología y nos va a presentar su experiencia con respecto al tema de biofábricas. Y bueno, ahí podemos también aprovechar esta oportunidad de preguntarle acerca de la misma. Entonces, bienvenido, ingeniero, le concedo la palabra. Hola, buenas tardes. Primero agradecer, queridos compañeros de UCINGA, por el espacio y la invitación, y agradecer al resto de personas que están conectadas hoy compartiendo nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Creo que eso es lo más bonito de estos espacios. Así que gracias. Gracias, compañera Alba, también por su linda experiencia y trabajo. Toda nuestra consideración también desde Ecuador. ¿Puedo ir compartiendo la presentación? Sí. Sí, señor. 30 minutos me dijeron, ¿no? Si no me equivoco. Y adelante. Ya, un momentito. Que no la encuentro. Aquí está. Bueno, buenas tardes. Eh, Como ya decían los compañeros, mi nombre es Richard Intriago. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí, señor. Perfecto, ahí la hago más grande. Los que gusten pueden también ir sin problema interrumpiendo mientras vamos hablando. No somos tantos, así que podemos ir conversando en el camino, ¿sí? Nosotros somos una organización campesina de Ecuador. eh, Somos ellos. Traigo aquí algunas fotitos de nuestros compañeros. Somos gente que trabaja la tierra de diferentes culturas, ¿no? Campesinos de la costa, montubios, campesinos de la cordillera de los Andes, indígenas, campesinas amazónicas, de pueblos y nacionalidades de la región amazónica, compañeras afrodescendientes, compañeros pescadores, recolectores de todo el litoral ecuatoriano, niños, niñas, somos arte, somos cultura. Y puse estas fotos porque cuando me pregunta quiénes somos, para mí somos ellos. Y en mi caso, yo también soy un campesino, yo también vengo del litoral ecuatoriano y he dedicado mi vida al campo, ahora con otro rol que es poder dirigir una organización campesina, representar a otros campesinos y todo el peso que eso lleva sobre los hombros de no solo míos, sino de muchos compañeros más, porque trabajamos por ellos, ¿sí? Y cuando también los menciono, me parece muy bonito ponerlos, porque en América Latina mismo tenemos una diversidad gigante de culturas, de pueblos, de nacionalidades, pero yo siento que nos unen muchas identidades, ¿no? En el continente nos une el ser latinoamericanos, en el tema del campo nos une el ser campesinos, seamos negros, seamos indígenas, seamos montubios, seamos lo que seamos. Nuestra identidad es que trabajamos la tierra, trabajamos el campo y producimos alimentos para nuestro país o para nuestro continente o para el mundo. Y creo que esa es una identidad que nos une.
Y lo pongo acá porque a veces me gusta empezar con esto, porque a veces muchos nos ven a los campesinos solamente como quienes producen alimentos y ya, pero los campesinos somos seres humanos, tenemos una vida alrededor nuestro, alrededor de nuestras comunidades. Entonces yo voy a hablar de las biofábricas y voy a enfocarme más, más tardecito en eso, pero sí quiero también presentar lo integral, ¿no? Porque la vida del campo es tener educación también, tener escuelas para nuestros hijos y nuestras hijas, es tener salud de calidad, es tener espacios de recreación, es tener un campo sano y productivo, también lo es. O sea, es algo más integral que solamente el tema productivo. Y por eso dentro de la organización hemos dicho que nuestras creencias, nuestros principios políticos e ideológicos son cinco. Es la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos, es la reforma agraria, es la agroecología, es el poder popular y es la justicia social. Y ojo, y no solo el campo, ¿no? Al inicio no sé si pudieron leer la primera frase que coloqué, es poder unir el campo y la ciudad para poder tener una sociedad mejor, ¿sí? Perdona, ingeniero, es que tenemos a Edward que tal vez quiere hacer algún comentario, tú Ah, le sí, por favor, Edward, intervenís. Entonces, bueno, pues por favor, sí. Activen nomás el micrófono, es como no consigo ver, sí, pero sí, sin problema tranquilo. activen. Ok. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Un Edward? gusto saludar de campesino a campesino, un caluroso abrazo. Felicitaciones por el Yasuní. Mi pregunta va enfocada en eso, la designación del campesinado. Su merced lo toma desde un punto arraigado, desde la posición de una población muy grande, porque pues no solo el campesino es el que produce alimentos, sino los agrodescendientes que, que da esa territorialidad. Entonces, a nosotros hace poco el Congreso aprobó la designación de los derechos de los campesinos. Entonces, me gustaría saber cómo se lleva esa identidad campesina, cómo se forja la identidad del campesinado para, pues, primero atraer a los agrodescendientes y segundo para mantener esa unidad entre tantas visiones del mundo. Gracias, Edward, por tu pregunta. En el transcurso igual de la presentación hay varias partes que voy a ir remarcándolo, pero contesto desde ya. Para nosotros, desde nuestra formación, porque tenemos espacios de formación internas para nuestros compañeros, diferenciamos muchas veces por un tema de estudio, más que en la práctica, nuestra identidad cultural de nuestra identidad de clase, ¿sí? Nuestra identidad cultural, yo soy montubio porque en la costa la gran parte somos campesinos que trabajamos en el monte, en la montaña, de ahí viene lo montubio. Pero hay compañeros indígenas que pues, han vivido y crecido en la cordillera de los Andes y tienen otra cultura alimentaria, otra cultura a partir de las semillas que tienen en la cordillera, otra cultura en arte, en música, en danzas. Tenemos pueblos amazónicos, nacionalidades amazónicas que controlan su propio territorio, como pasa en el Yasuní, gracias por esa mención, con una victoria reciente, donde viven pueblos que hasta ahora inclusive son pueblos no contactados. Entonces, esa diferencia cultural es gigante y nos enorgullece porque es parte de nuestra vida. Pero nosotros en Ecuador, y creo que en partes de América Latina, hemos podido encontrar un punto en común, ¿sí? Que nos una y no nos divida en este sueño conjunto de tener un país o una patria mejor, que es nuestra identidad de clase. Y esa se liga directamente a nuestra actividad económica en el país. Y en este caso es la producción de la tierra, la producción o la recolección, ahí también tenemos compañeros recolectores, pero es la producción de la tierra, la producción de alimentos para el país. Tenemos compañeros afrodescendientes que trabajan la tierra, montubios que trabajan la tierra, indígenas que trabajan la tierra, amazónicos que trabajan la tierra. Eso es lo que nos une en una identidad de clase que es la identidad campesina y nos ha permitido construir esta organización que es el Movimiento Nacional Campesino. ¿Sí? Entonces igual puedo irlo luego detallando, pero nuestra organización ha dividido su trabajo en tres ámbitos que creemos que en nuestra experiencia nos han funcionado con las cosas buenas y cosas malas, como en todos lados, ¿no? Por un lado, la lucha social, que es algo que
históricamente hemos tenido las organizaciones, nosotros venimos de un proceso agroecológico, no solamente el tema relacionado al tema productivo, sino también al tema de la organización campesina. Organizar a los campesinos para poder poner en práctica la agroecología. Entonces, cuando nos vamos al campo, nos encontramos con muchos problemas. Hay compañeros que nos dicen, Richard, sí, yo quiero hacer mi finca agroecológica, pero no tengo tierra. Alquilo la tierra. Hay un problema en el acceso de la tierra hacia los campesinos, o fueron despojados de sus tierras, o otros no tienen agua para producir, no tienen sistemas de riego, o no tienen semillas criollas ya porque se perdieron. O sea, hay muchas problemáticas que tiene el campo que a veces dificulta poder implementar la agroecología. Entonces, en ese camino nos ha tocado también ponernos esa camiseta de la lucha social, muchas veces de ir a movilizaciones, de ir a paros nacionales, que no siempre nos gusta porque este tipo de acciones terminan dejándonos afectados, muchas veces con presos, con heridos, con compañeros hasta fallecidos, pero que a veces no nos queda otra alternativa para poder defender los derechos que tenemos de la gente más vulnerable, ¿no? De la gente del campo, de la gente de la ciudad. Entonces, es algo que nos ha tocado y esto, obviamente, ustedes lo habrán estudiado también, compañeros, es parte de nuestra historia en el continente, ¿no? Ha sido el método que hemos tenido para defender nuestros derechos y tener una que otra conquista para poder vivir con dignidad. Entonces, nosotros creemos de que eso no se puede abandonar, ¿sí? Y nos va a tocar muchas veces poner el pecho al frente para poder defender los derechos del campo y defender la agroecología. Pero también creemos de que no solamente hay que protestar. A veces las organizaciones nos quedamos ahí, protestando, pero a veces no damos soluciones o no damos las respuestas a muchos problemas que tenemos. Y estamos seguros, porque hay muchas cosas que nos han funcionado en Ecuador, de que la organización social, en cualquier sentido, puede ser del campo, del barrio, de los artistas, la organización del ser humano, nos permite resolver los problemas que tenemos. Muchas veces solos, muchas veces sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de otras instituciones que a veces se juntan, pero muchas veces nos ayuda y hemos podido resolverlas solos. Y aquí quiero traer varios ejemplos rápidos, y ahí entran los de las biofábricas. Por ejemplo, el tema de la comercialización de los productos del campo. Es algo que pasa en todo el continente. Cómo la explotación a los campesinos también se da en ese circuito de comercialización que pasa los productos del campo de la mano de un intermediario a otro. En Ecuador fácilmente, desde que sale el producto del campo hasta que llega a la mesa de una familia en una ciudad, ha pasado por 6 intermediarios, 7 intermediarios, que han encarecido el precio del producto 7 veces más. Entonces es injusto porque le pagan un mal precio el producto del campo, en el campo, y en la ciudad llegan productos a muy altos costos. Entonces hay muchas experiencias, sé que también la tienen ustedes, Una reunión. cómo unir el campo y la ciudad desde circuitos alternativos de comercialización, sean ferias, sean tiendas campesinas, aquí hay otro ejemplo también que tuvimos de casas campesinas, le llamamos, sea con marcas, algo que nos ha funcionado muy bien, es poder tener marcas propias de nuestros productos que tengan ese concepto de venta directa del campo y la ciudad. Esta es una marca nuestra porque aquí en Ecuador se come mucho arroz, yo creo que en Colombia también, es lo que más comemos y una de las cosas que más se produce. Entonces creamos una marca propia donde tenemos puntos de venta directo en varias partes del país, ya a precio justo, ¿no? A precio justo para el campo y a precio justo para la ciudad. Pero diferentes circuitos de comercialización, ¿sí? Yo también quería contarles otra experiencia que era parte de lo que antes hablaba, de la importancia de la educación en el campo. O sea, no sé cómo es en su país, pero en Ecuador por décadas hemos tenido un déficit educativo muy duro en el campo. O sea, los más grandes índices de analfabetismo se encuentran en el campo. Los más altos índices de mujeres que no pueden estudiar se encuentran en el campo. Los más altos índices de niños o niñas que no terminan la secundaria se encuentran en el campo. Y así puedo seguirlo enumerando. Dale, Edward, por favor. Interrúmpame nomás, porque no puedo ver todas las manos cuando le levanto. Vale, para complementar lo que usted está diciendo, aquí en Colombia el sistema educativo no contempla mucho de, digamos, esta educación para el campesinado. Es deficiente en algunos puntos álgidos, aunque la población campesina sí está bastante alfabetizada. Lo que es deplorable son la cuestión técnica y tecnológica, puesto que
estos enfoques sí se dan es en las grandes ciudades y en las zonas universitarias, que están bastante retiradas de los focos donde está el joven campesino. Entonces ese desplazamiento hace que el joven campesino que quizá quiso formar su proyecto de vida en el campo tenga que emigrar por conocimiento y la emigración no se da por falta de oportunidades porque no hay una oferta educativa o digamos una oferta para emprender muy grande, entonces siempre el sistema educativo lo está es para ponerlos de obreros o de emprendimientos lejos de sus zonas donde nacieron. Así mismo es, en Ecuador pasa igual, y añadiendo también a ese comentario que lo comparto, inclusive cuando tenemos educación en el campo, las escuelas para los niños o los adolescentes, ¿qué dicen en la escuela a nuestros niños? Acá le dicen, por favor, estudien, para que no sea solo un simple campesino, para que pueda tener futuro, para que pueda salir adelante, para que sea médico, abogado. Por eso tiene que estudiar, no deje de venir a la escuela. Entonces te ponen hasta como un mal ejemplo el ser campesino porque es sinónimo de ignorancia, sinónimo de pobreza y no sinónimo de productividad, de esperanza, de lo que realmente es. Cuando yo hablé de la identidad campesina al inicio, yo la menciono porque me gusta ligarla en dos sentidos. Porque hoy el campo es quien sostiene la alimentación del continente. En Ecuador el 60-70% de la producción de pequeños campesinos es la que sostiene la soberanía alimentaria del país. No solo eso, y la otra parte Y de en los otros Colombia, 30, y la otra, y en perdón, Colombia dime. hay un fenómeno, es que la agroindustria más, digamos, más productiva es de monocultivo. Sí, entonces la canasta familiar la mantienen los pequeños productores. Así es. Es algo muy impresionante, pero en Colombia las vacas tienen 1,5 hectáreas por vaca y el campesino no alcanza ni a su mínimo habitacional. Entonces la distribución de la tierra en Colombia siempre ha sido un problema. Y lo otro, para complementar, es que el campesino en todas partes ha sido sinónimo de, primero, de falta de dignidad, de un eslabón bajo en esa clase social en el país, pero pues hay movimientos, por ejemplo, yo estoy impulsando el de la cuestión del campesino profesional, este sujeto que se educa y se capacita, pero nunca deja su título como campesino. Entonces, pues, eso es una, digamos, de las alternativas a esta, digamos, esta descampesinación que ha habido en los campos de Colombia. Así es, y ahí por eso yo quería poner esos dos ejemplos. El campesino como el que sostiene la alimentación de nuestros países, pero también el campesino que produce para la exportación, porque no siempre son los terratenientes nada más los que exportan. En nuestro caso, la producción bananera, cacaotera, que también se exporta, gran parte de eso es dado por los pequeños y medianos campesinos. En Ecuador, los rubros más grandes luego del tema petrolero son de la exportación agropecuaria, que sigue siendo la producción campesina exportada y que regresa en dinero para Ecuador. Y que ese dinero luego se distribuye en el sistema de salud, se distribuye en el sistema educativo, en todo lo que el Estado otorga al resto del pueblo, ¿no? Entonces, yo lo menciono porque el campesinado juega una importancia crucial en la economía también de nuestro continente, ¿no? Y hablando del tema educativo, rápido también menciono, nosotros tenemos hace 6 7 años atrás, hemos venido trabajando justamente en poder fortalecer la educación rural desde escuelas de agroecología en diferentes niveles. Tenemos escuelas territoriales divididas en 4 zonas, una en la zona sur, otra en la zona centro, otra en la zona norte y otra en la parte amazónica. De ahí tenemos una escuela nacional de agroecología y escuelas internacionales que no son nuestras, son de otros movimientos como las IALAS, como las del Movimiento Sin Tierra en Brasil, pero que participamos delegando campesinos para que puedan especializarse y formarse y volver a fortalecer las organizaciones, ¿no? Son fotos de las escuelas también que paso rápido. Esta es la escuela amazónica, por ejemplo. Son parte de las escuelas internacionales. Y aquí voy a entrar el tema justamente que es lo que me habían pedido, perdón si no profundicé más ahí,
pero es el tema de las biofábricas. ¿Por qué nace la idea de las biofábricas acá en Ecuador? Sencillamente por lo que mencionaba antes. Fue una respuesta a la crisis que estábamos viviendo, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Yo aquí tengo, y con eso yo termino, tengo dos momentos, dos crisis que hemos pasado últimamente, en donde nosotros en Ecuador hemos podido tener una reacción rápida con una propuesta que ha ayudado a mucha gente, ¿no? Probablemente no a la gran mayoría, pero sí a mucha gente. Esta con la que voy a iniciar, que es el tema de los fertilizantes. Desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido un problema mundial que se le ha llamado la crisis de los fertilizantes. En Colombia la deben haber sentido también, que ha sido el aumento de los fertilizantes sintéticos a nivel del mundo, ¿sí? Para la producción agropecuaria. Obviamente, porque en esos países son grandes productores de estos, exportadores de estos insumos, y la guerra ha provocado que incrementen sus precios. Eso nos afectó tremendamente. Acá, no sé si ya utilizan la urea, pero aquí en Ecuador se usa mucho la urea, que es el nitrógeno. Pasó a costar de probablemente 20 y pico de dólares a $80, 3 y 4 veces más el precio. Entonces eso comenzó a afectar y acabar con la economía campesina, porque si antes que costaba $20 ese saco de urea o cualquier otro insumo, no alcanzaba el dinero para poder producir. Tú producías y salías perdiendo luego con lo que vendías. Peormente cuando el precio de los insumos se triplicó. Entonces muchos campesinos dejaron de sembrar, muchos campesinos sembraban a pérdida y obviamente eso iba iniciando una crisis rural bastante dura aquí en Ecuador e iniciamos una campaña de los fertilizantes orgánicos en dos medidas. La primera, que era entrega gratuita de fertilizantes al granel por tanqueros, no sé si pueden ver esa foto, es un tanquero de agua, ¿sí? Con la que se distribuye agua. Nosotros muchos de esos tanqueros los convertimos en tanqueros de abonos orgánicos líquidos que eran entregados alrededor de todo el país en las comunidades campesinas. En esta campaña, eso era una entrega gratuita, en esta campaña entregamos 500.000 litros de fertilizante, 500.000 de litros de fertilizante en todo el país, para que los campesinos no perdieran la cosecha que pasó el año anterior, ¿no? Esa fue una primera medida que fue, de aquí hay varias fotos, iban tanqueros, iban camionetas con tanques de 1.000 litros y cada campesino llevaba su poma, su galón para recibir al granel el fertilizante. Y luego de eso inició el tema de las biofábricas. ¿Por qué? Porque lo regalado no siempre es bueno, ¿no? A veces es necesario porque hay momentos de crisis y eso te permite sostener una crisis, pero no es sostenible. Y eso lo sabíamos. Y dentro del análisis que hicimos, dijimos cuál es la alternativa para que mañana que haya otra crisis mundial de fertilizantes, mañana que haya otra guerra, o mañana que sea lo que sea que ocurra, nuestro país no padezca o nuestras comunidades no padezcan, y para eso hay que hacer algo sostenible. Y nació la idea de las biofábricas campesinas. Primero nació así, algo muy artesanal, y luego nació bajo este modelo, que ven ahí que son una biofábrica con 6.000 litros de fertilizante orgánico, con diferentes recetas, diferentes fórmulas, ¿sí? Dependiendo de la comunidad, dependiendo de la necesidad de nutrientes que tenga algún sector o alguna plaga o enfermedad específica que tenga el sector, ¿sí? Así son las biofábricas y empezamos a implementar este modelo alrededor de todo el país. Esto es muy interesante porque las biofábricas son administradas por las organizaciones locales. Las colocamos de forma conjunta, como organización a nivel nacional, pero la colocamos en una comunidad, ¿sí? Y no se regala el fertilizante, se vende a precio muy barato, precio casi que de costo, pero con el fin de que sea sostenible, de que esa venta muy barata permita volver a preparar el fertilizante, también que exista una ganancia mínima para que la asociación local pueda crecer, fortalecerse, y que las comunidades tengan un fertilizante de alta calidad y a muy bajos precios. Les pongo una relación. Un litro de fertilizante orgánico de otra empresa normal puede estar costando 20, $22 en Ecuador, y nuestro litro en la fábrica fácilmente está costando $1, $1.50. Esa es la diferencia en precios. Entonces, obviamente un campesino para ir a comprar un litro de $20, compra en la biofábrica de su propia comunidad que le cuesta $1.50 o $2. Y eso permite dinamizar la economía local. Ahorita tenemos implementada aproximadamente 4 biofábricas y la meta es hasta el otro año implementar 30. ¿Sí? Estamos haciendo un trabajo de planificación de 4 años, en donde cada año podamos ir implementando 30 biofábricas de forma secuencial. ¿Sí?
Y la segunda crisis que les quería hablar, que ustedes también la vivieron, pero la pongo como ejemplo porque es parte de cómo nosotros, como organizaciones campesinas o sociales, tenemos la capacidad de resolver problemas que a veces ni siquiera los gobiernos locales o el gobierno nacional lo puede hacer, que fue la crisis de la pandemia, del COVID-19. Cuando empezó el COVID, el mundo se puso en un caos, ustedes lo vivieron, Ecuador también. No sé si escuchaban las noticias de Guayaquil. Guayaquil fue una catástrofe, fue uno de los peores ejemplos que hubo en el mundo de cómo se manejó la pandemia. Nos encerraron en las casas y en cuarentena obviamente y nos dijeron, a ver, aquí o salen y se enferman de COVID y mueren de COVID, o se quedan en sus casas y mueren de hambre, porque gran parte de las familias aquí en Guayaquil, en Ecuador, viven del trabajo informal, de la venta diaria en los buses, de emprendimientos diarios. No, no es que hay un alto índice de desempleo. Entonces, meses encerrados sin comida era dejarlos abandonados para que mueran de hambre. Entonces hicimos una brigada que se llamó la Brigada Campesina, muestro las fotos nomás, que era una brigada que abastecía de alimentos a todo el país, con centros de acopios y los centros de acopios directamente a los barrios, por medio de canastas, por medio de intercambios o trueques. Aquí hicimos varios trueques, ya los van a ver. Estas eran las canastas que se hicieron. Se pusieron boticas campesinas también, que eran espacios de medicina natural, ancestral, de medicina campesina para poder combatir la crisis con una medicina alternativa, etcétera. Entonces, creo que ya no tengo mucho tiempo, así que no voy a mostrar estos videos. Voy a pasarlos nomás. Ya, y eso los pongo así como justamente eso, ¿no? Cómo nosotros como organizaciones sociales podemos cumplir un papel también proactivo, un papel de resolver los problemas que está pasando en nuestro país y ponernos al frente muchas veces de esos problemas desde la organización social. Hay cómo hacerlo y hay experiencias en todo el mundo de que lo han hecho de forma eficiente. Y por último, que es nuestro tercer eje de trabajo, es la lucha política. Yo sí quiero cerrar con esto porque a veces esto causa bastante divergencias, pero nosotros ya tenemos casi desde el 2004, vamos a 20 años desde que nuestra organización nació, y una de las cosas que hemos aprendido es que es importante también pelear los espacios políticos para poder mejorar la sociedad que vivimos. Porque nosotros por muchos años nos hicimos de la vista gorda, dijimos, vea, el tema político no es lo nuestro, ahí están solo los corruptos, ahí están solo los mismos de siempre. Y efectivamente, 20 años después siguen estando los mismos de siempre y los corruptos, etcétera. Y que nosotros como organizaciones que somos los que hemos puesto el pecho, los que tenemos 20, 30, 50 años trabajando por las comunidades, nunca nos ha gustado. Pero sí, luego de varios debates, luego de la pandemia, luego de todo lo que ha pasado, después de varias asambleas que tuvimos, hubo una decisión política en Ecuador de ir también hacia esa lucha electoral, ir a conquistar esos espacios, los municipios, las alcaldías, las prefecturas, el parlamento, ¿por qué no la presidencia de la República? O sea, creemos de que tenemos gente capacitada en el campo y en la ciudad que que tiene mucho más patriotismo para poder gobernar nuestro país a favor de la gente que lo necesita, a favor de las grandes mayorías. Y eso, lamentablemente, se da en los espacios políticos. Las decisiones políticas nos afectan, nos guste o no, las leyes que se crean van a repercutir en el campo o repercutir en los barrios, y si no somos parte, nada más nos quedamos a un lado de esa historia. Y eso nosotros lo aprendimos y es parte de nuestra experiencia. La importancia es de ir a esa lucha política, el Yasuní, ganar el Yasuní en la consulta popular es parte de esa lucha política. Y por eso tenemos una proyección, estamos construyendo un partido político propio que se llama el Partido del Pueblo, y estamos ya participando con diferentes compañeros en las diferentes elecciones que hay en Ecuador, para ojalá desde esos espacios también poder tener proyectos, poder fomentar la agroecología, poder fomentar la soberanía alimentaria y todo nuestro sueño que tenemos de un país y de un continente diferente, más humano, más solidario y con justicia social. Entonces, esto si quiere luego les paso y esto no lo voy a leer porque es largo y ya me pasé el tiempo, pero son conceptos que hemos creado desde Ecuador, debatido desde las comunidades campesinas, de lo que les decía que eran nuestros principios políticos, ¿no? ¿Qué es para nosotros la soberanía alimentaria? ¿Qué es para nosotros la reforma agraria? ¿Qué es para nosotros la agroecología? ¿Qué es para nosotros el cuerpo popular? ¿Y qué es para nosotros la justicia social? Y eso, compañeros, compañeras, es lo que yo puedo compartir desde nuestra humilde experiencia. Y
Y eso, estamos para poder aprender con ustedes, para poder también estar en otros espacios. Y ojalá poderlos tener en algún momento en Ecuador también para ir a algunas comunidades y poder también que puedan participar de estas experiencias que hay por acá. Así que eso, muchas gracias. Perdón si me tomé más tiempo del debido. No vi que me habían colocado el tiempo. Eso, compañeros, compañeras. No, tranquilo, a ti, muchas gracias por presentarnos esta excelente experiencia, pues mucho más allá, como tú dijiste, de las biofábricas, nos muestras todo el desarrollo de acciones potentes allí en Ecuador, con todas esas comunidades, es un movimiento gigante que reúne como 515 organizaciones, pues imagínate, llevan un proceso pues adelantado, al que se está tejiendo pues aquí también desde nuestro territorio. Richard, mil gracias y pues no sé, quizás sea el momento apropiado, aunque Edward ya intervenía en algunos espacios contigo, pero si quisiéramos pedirle pues aquí a los participantes si tienen alguna pregunta para ti, bueno, para Alba también que nos contó su experiencia de, de la red de semillas. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen bien? Sí, Sí, te señor, muy escuchamos. bien. Bueno, primero quería dar las gracias a los dos compañeros. El foro fue espectacular, pero esto a mí también pues me surgieron algunas dudas. A mí me llamó mucho la atención del foro de Alba, me gustó mucho la manera pues de cómo pues conservaban la cadena de valor dentro de su modelo productivo, el cómo garantizaban pues los modelos de consumo y pues producción sean sostenibles y también pues que ellos mismos tuvieran pues como sus políticas en pro de reducir la pérdida del consumo de alimentos, incluirlos dentro de su cadena para pues reducir costos de producción y de esta manera promocionar el uso sustentable pues de los alimentos. Entonces, pues tengo dos preguntitas. La primera es que es pues si ellos tienen algún programa de educación o talleres como para ayudar a esos clientes a aprender más sobre la agricultura agroecológica. Y la otra es que, pues, bueno, yo no soy productor, pero he conocido a varios productores acá en Barranca Bermeja que muestran como cierta apatía al tema de la agroecología, ya sea que uno es el tema del cambio climático, otro es el tema pues del difícil manejo de la semilla, o la otra es que no son productos llamativos como los venden en el supermercado. Entonces, mi segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo han abordado esos retos comerciales y de adaptabilidad o resiliencia de las semillas a manera regional en su modelo productivo de semillas? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Inter- Miguel Ángel. Si les oh, parece, Albita, te escuchamos. vale, gracias. Bueno, Miguel Ángel, pues parte de una obvia pregunta, porque si creemos que la semilla, cuando uno ve el grano, pongamos el maíz, que lo conocemos todos, pues es el 50%, decimos nosotros. Y el otro 50% es la educación, la información. Entonces, si no tiene información, es un grano vacío. Que te imaginas no teniendo muchísimas semillas y uno no conoce ni cómo se come, ni cómo se siembra, ni en dónde, ni en qué altura. Entonces, la información es muy importante. Nosotros en la organización hemos desarrollado un programa que también nos le inventamos el nombre, se llama Ecoversidad, que es nuestra estrategia de formación. Entonces ahí estamos como profundizando diferentes temas, entre esos pues está la calidad de semillas, la recuperación, la conciencia. Sigue siendo un reto porque solo en los últimos 2 años, después de 21 años, hemos tenido articulación con la universidad, con la academia. Y eso porque hay unos socios de la red que son profesores ahí. Entonces, digamos que tampoco es que ha sido políticamente que lo hemos logrado, sino es porque hay gente ya dentro,
diciendo, oigan a la universidad, nosotros queremos. Hoy en día nosotros tenemos 2 años que hemos sacado 2 promociones diplomadas por la Universidad del Cauca para ser cuidadores de semillas agroecológicas, pues es el diplomado. Entonces, mira que ha sido también como lo que ya Richard lo mencionaba, que es como parte también de esas luchas políticas, o ganancias políticas, digamos, luchas, pues, unas ganancias políticas que se van a ir como construyendo, que no son fáciles, que siguen siendo retadoras, porque es una dependencia, un semillero en medio de toda la universidad y en medio de todas las universidades del país. Entonces, creo que todavía falta mucho por recorrer, pero sí hay esta estrategia de formación. Sin embargo, también en esta estrategia de formación nosotros decimos, porque nosotros somos una organización que no tiene recursos externos, no lo financia nadie, todo es autogestionado. Entonces, lo que decimos es que cada quien asume su proceso de aprendizaje. O sea, no que, por ejemplo, nosotros decimos que hay 4 años para los socios, tienen 4 años de transición. Por ejemplo, yo siembro con químicos, pero quiero transitar hacia sembrar diferentes, sin agroquímicos. Decimos, listo, ese propósito tiene 4 años, aquí hay gente de la organización que ya lo ha hecho, apóyese en la información, en la gente, en la experiencia, pero quien tiene que transitar ese cambio es usted, y tiene que hacer ese aprendizaje. Entonces, damos 4 años. Hay mucha gente que al segundo año desiste y no regresa, porque se decepciona, porque no le da, porque obviamente los suelos están hechos pedazos y obviamente no les va a dar la productividad, por falta de información. Por ejemplo, el tema de las composteras es algo que les da flojera hacer, pues tiene que haber una conciencia y un cambio de pensamiento. Pues digamos que si hay no es corto, esta otra cosa, no, Mariana, soy agroecológica, no. Entonces también decirles pues, a los que están en ese proceso, o sea, sí tiene que haber una transición, sí tiene que haber una dedicación de tiempo y sí tiene que haber aprendizaje. Entonces, digamos que nosotros en nuestro caso son 4 años. Y para la segunda pregunta, que ya me olvidé, una era la estrategia de formación y la segunda pregunta era respecto a, ay, recuérdame, en una pista. A las personas que todavía se resisten al tema agroecológico porque la semilla de pronto no es muy productiva, están más afectos al tema Sí, agroquímico. ya. Eso también es, la segunda pregunta tiene que ver con esa pérdida de memoria y también porque nos han no sé la palabra, pero sí nos han metido como esta idea de que la semilla nativa y criolla es más. Llevan repitiéndolo esos 60 años y los que están ahorita tomando decisiones sobre la agricultura son gente que tiene 70, 50 años, con los que nacieron hace 60 años, pues tenían 10 años y no se acuerdan de esa memoria y pues le repiten. No, es que solo se puede producir con químicos y a mí me lo han dicho agricultores. No, es que solo se puede producir con químicos. Y yo le decía, pero antes que existieran los químicos, usted sabe cómo producir, entonces estoy diciendo que hay una pérdida de memoria, pero también esta forma agresiva que como entró este otro modelo es absolutamente violenta y ha llegado a todas partes. Se tiene que seguir, siento que sigue siendo retador. Yo hay algo que no les conté y lo analizábamos hace poco. Nosotros todavía en venta de semillas no hemos llegado al punto de equilibrio a nivel comercial, después de 12 años de ejercer la comercialización de semillas. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Entonces es un modelo que no sirve. Entonces lo primero que se nos viene a la mente, porque somos comerciales y somos materiales, no sirvió el trabajo, porque ustedes no han alcanzado el punto de equilibrio comercial. Pero entonces le decimos nosotros, nosotros estamos conservando 2.500 variedades de semillas que han pasado por el centro de semillas con los socios. Perdóname, Alpita, ¿puedes repetir el número? No porque no lo haya oído, sino por lo importante. 2.500 variedades de semillas. 2.500 tienen los guardianes de semillas a nombre de la humanidad. Ujú. Sí, y entonces comercialmente digamos que se sustentan en unas 100. Y además la venta que nosotros hacemos, porque comprendemos que las semillas son bienes de la humanidad y no pueden tener precio, lo que se cobra como valor es justamente lo que le cuesta al productor, que le cuesta al agricultor producirla. Decimos, ese es el precio, 5.000 pesos, o bueno, el valor que sea. Es lo que le cuesta al productor, la semilla no tiene precio. Y además va con otra conciencia, es que se vende para que usted tenga la semilla y no la vuelva a comprar.
que por Dios no la vuelva a comprar porque es una semilla que usted la puede guardar toda su vida. Entonces, no solamente es ese tema comercial, porque tenemos otro propósito, sin embargo se sustenta, o sea, se mantiene la estrategia, salimos a ras, a costos, pero se mantiene. Pero cuando sopesamos todo lo que hemos hecho, de ahí sale la formación, de ahí sale que muchísima gente pues tiene semilla buena y no está sembrando híbridos, y ha mejorado nuestro sistema de calidad de semillas, porque también hay que decirlo, no es fácil, entonces siento que pues eso ha mejorado. Y la resistencia a la agroecología, uno sí es por tema de información, de aprendizaje, y lo segundo, que creo que también a veces se focaliza, ¿no? Por ejemplo, que la comida orgánica es costosísima. Entonces, y que entonces solo se produce para el que tiene mayor posibilidades de comprarlo. Entonces, son cosas que tenemos que reconsiderar también en ese mercado. Hay unas cosas que sí, pues, tienen que tener un mayor valor en el mercado y hay otras cosas que no, que eso también lo hemos ido como investigando. Entonces, yo creo que es eso, y seguirnos organizando va a seguir siendo retador, hay que hacerlo desde diferentes puntos y mirar cuál es la resistencia, porque pueden ser varias razones, y irla solventando. Y hay algo que decimos en la red, y la mejor forma es dar ejemplo. Porque si uno lo hace referenciando solo los libros, no funciona. Entonces, con los que están haciendo agroecología, que me parece maravilloso que en este momento la academia la esté reconociendo, hay universidades que ahora tienen maestría, doctorado en agroecología, ya hay una ingeniería, lo cual me parece maravilloso, y no tengo nada en contra de la academia, me parece magnífico que eso lo sea, pero sí tiene que acumularse experiencia para hacer esos cambios. Entonces, por eso, perdón la respuesta, me alargué, Miguel Ángel, pero me pareció tan importante. Gracias. Gracias, Albita. Antes de darle la palabra a Edward, Richard, si tú quieres complementar algo con respecto a las preguntas tan interesantes que hizo Miguel Ángel, te agradecemos. No, no, yo creo que la compañera Alba fue bastante clara la explicación que dio y yo comparto más bien el criterio que ella dio. Así que me sumo Gracias. a lo que ella ha respondido. Muy bien. Vi que colocaste una información en el chat. Sí, no, es la misma diapositiva y los videos que no pude pasar. Si alguien luego los quiere ver, los puse para quien los necesite nada más. Perfecto, gracias. Entonces tengan en cuenta, compañeros, compañeras, ahí pueden encontrar más información en el chat. Y de paso, les recomiendo que llenen la lista de asistencia. Edward, te escuchamos. Vale, tengo dos preguntas muy importantes para ambos panelistas. La primera es cómo vencer la estética en las cosechas, porque la estética siempre ha dejado por fuera a muchos alimentos que están en buenas condiciones, que tienen la misma cantidad de nutrientes, pero solo esta cuestión estética eh, da que se elimine gran parte de la cosecha y gran parte de la cosecha quede en los productores. Y la otra es cómo incentivar los bosques comestibles como una opción ecológica de fijación de carbono y pues la salud del suelo, que es lo más importante en lo que estamos hablando. Hay un punto muy importante que es la salud del suelo. Si hay un suelo fértil, hay micronutrientes libres que las plantas lo pueden aprovechar. Entonces, pues como esas dos estrategias, me gustaría que ambos panelistas respondieran. Gracias. Richard, dale tú por ahora. Bueno, Listo, gracias, compañero. A ver, respecto a la primera pregunta, eh, nosotros sí compartimos de que hay que intentar dar una pelea en el ámbito de la misma industria también de alimentos, ¿sí? No, no creemos que hacer agroecología o por ser campesinos tengamos que llegar a llevar, por ejemplo, llevar a nuestras ferias productos que estéticamente no se vean bien. O sea, más allá de que no es una cosa de poner en una balanza, sí tenemos que intentar llegar a un nivel estético que eso se maneja más también con la post cosecha, ¿no? Con prácticas de post cosecha, para que la ciudadanía que ya tiene una educación, nos guste o no, globalizada,
del tipo de alimentos que les muestra la industria alimentaria, que nosotros también seamos una alternativa viable para eso. Entonces sí creo que hay que intentar aumentar nuestros estándares de calidad desde la agroecología, desde la organización, seamos como consumidores o como campesinos. Y junto con eso, nosotros creemos mucho también en las agroindustrias. O sea, América Latina mismo es un continente que se caracteriza por tener una economía primaria exportadora. Y obviamente Europa es industrializada, Estados Unidos es industrializada, y eso nos afecta económicamente ya en la relación económica de exportaciones inclusive. Entonces, sí creemos de que hay que intentar caminar hacia agroindustrias que nos permitan darle valor agregado a nuestros productos. Quizás no gigantes, pero agroindustrias pequeñas, medianas, que las mismas organizaciones podamos administrar y que nos permitan dar ese estándar de calidad. ¿Sí? Ese sería mi aporte. La pregunta, no sé si. Hola. Tenía dos preguntas, Eduard, Eduardo. ¿cierto? No sé si abordamos ambas. O sea, cómo manejan el tema de suelos, porque pues es muy importante este enfoque en la agroecología, los suelos y la fijación del carbono como una alternativa ecológica. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando quieras, Richard, y si quieres, Alba, y luego, si quieres complementar, Richard. Bueno, Salvita, vamos. Este, bueno, yo sí creo que, pues igual que Richard, hay unos parámetros de calidad que se deben fijar, creo que eso sí lo da la organización, mm, y deben ser conservados. Y esa calidad, cuando hablamos de calidad, a veces también la gente toca, pero, ay, eso es la calidad que dice la industria, y no necesariamente. Por ejemplo, la industria o en este mercado, esta forma de publicitar, nos han dicho que el tomate que se debe comer es el grande, este tomate larga vida, que dure mucho tiempo, que su cascarita sea dura para que permanezca más tiempo en las tiendas, y que ese es el tomate. Y se nos olvidaron los chontos, los cherries y demás. O la batavia, la lechuga batavia, que es esta de repollo, que tiene mucha agua y tiene muy pocos nutrientes, porque dura más tiempo, y no la de hoja, que tiene más nutrientes, pero que se maltrata mucho en el viaje. Entonces, pues son dos cosas en el tema de calidad, yo creo que eso tiene que ser concertado, tanto con los productores como con los consumidores. Nosotros tenemos un mecanismo que le llamamos sistema comunitario de confianza, muy conocidos como sistemas de garantía participativo, en donde sí se debe tener un mínimo, ¿no? Por ejemplo, en semillas, decimos, pues no le puede traer la semilla de maíz revuelta con trigo y con palitos y con piedritas. No, vamos a tener una buena calidad si es maíz, entonces tiene que venir escogida, tiene que venir de estas características, entonces vienen unos protocolos. Entonces, no sé si es como la imagen estética, pero sí es la imagen de calidad. Yo siento que es como que eso también hay que ponerlo transparentemente a la gente. El tomate no es grande, pero tiene estos nutrientes, pero así de trabajado de esta manera. Yo creo que eso ha sido como pues importante, y creo que hay que seguirlo elaborando de manera conjunta para escalar como esta descompetencia que hay a nivel de publicidad. Y lo segundo, con el tema de los bosques comestibles, siento que son absolutamente necesarios. O sea, el bosque ha sido muy afectado por la agricultura, por la ganadería, por la minería, por el petróleo, bueno, por todos estos meganegocios han sido muy afectados los bosques, y esta es una muy buena alternativa que requiere también de tiempo y pues de coordinar muy bien para que lo productivo también, como somos agricultores, tengan un espacio de venir rápido y una economía que fluya. Lo que hemos visto, pues ya en experiencia, que como pues un poquito Santander, así, un poquito lo conozco, en las zonas cálidas a veces es más fácil montar los comestibles, pero en las zonas frías sí que es complicado, porque la producción de las plantas se demora más tiempo. Entonces hay menos experiencia en la parte fría que en la parte cálida, como en bosques comestibles en Ecuador también se ven cosas lindísimas que he visto de trabajo en Maspi, en la zona amazónica,
tienen bastante experiencia también en esta zona y ustedes estando en la zona cálida creo que va a ser, es un poco más fácil entrar porque también hay experiencia de cultivar frutales, el cacao, bueno, hay más experiencia, ¿no? Pero en la parte fría sigue siendo un reto mayor. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta entre nuestro grupo? Yo tengo una, no veo por ahí ninguna mano levantada. Richard, yo quisiera que nos contaras unos detalles más sobre las biofábricas. Me inquieta en dos cosas. Una, me pareció entender que las biofábricas las manejan comunidades a nivel local. La pregunta es, ¿estas comunidades obtienen los insumos de las mismas fincas para los fertilizantes orgánicos o han logrado también una conexión con las personas que están en la ciudad o en el pueblo o en los pueblos para que los provean de insumos? Gracias, compañero. A ver, perdón más bien por no profundizar en ese tema. Pero las biofábricas funcionan de manera conjunta, no solo por parte de la comunidad que la recibe, sino también con nosotros como organización nacional. Se firma un contrato de cooperación para el funcionamiento de las biofábricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros también evaluábamos antes de empezar las biofábricas es que muchos proyectos que se implementan en el tiempo a veces terminan cayéndose o dejando de funcionar por una falta de acompañamiento, de trabajo en equipo. Porque muchas veces a las comunidades tú les colocas un proyecto nuevo y mientras aprenden cómo administrarlo, cómo funciona, cómo es, toma un tiempo y a veces se quedan en el camino. Entonces, por eso, todo el tiempo la biofábrica se administra de forma conjunta. El Movimiento Nacional Campesino con nuestro equipo técnico, tanto técnico en el tema de la preparación de los fertilizantes como técnico administrativo, etcétera, y la comunidad local organizada, ¿no? La asociación local, que pone también su equipo técnico o su equipo administrativo, ¿sí? Entonces es de forma conjunta. ¿Por qué lo menciono? Porque en la preparación de los fertilizantes se hace de forma conjunta, ¿sí? Nosotros nos encargamos de abastecer gran parte de los insumos de las biofábricas y otra parte de los insumos que se encuentran en la localidad se la implementa también dependiendo del producto. Hay tres tipos de productos más o menos estándar que preparamos, que funcionan para todas las regiones y los pisos climáticos. Pero eso se acopla a la realidad local, como antes lo mencionaba. Hay, por ejemplo, comunidades que pueden tener una necesidad de un insumo que tenga mayor cantidad de nitrógeno, mayor cantidad de fósforo, mayor cantidad de potasio, de magnesio, de manganeso, etcétera. Entonces luego de un análisis técnico, ¿no? De que hay esa necesidad, se prepara un insumo junto a la comunidad que pueda resolver ese déficit nutricional o en plagas y enfermedades de igual forma. Entonces, es una combinación, ¿sí? Gran parte de los insumos vienen desde la organización nacional, pero se coordinan y se complementan con los insumos locales para esa preparación, ¿sí? Creo que era solo eso o había otra pregunta más. No. De mi parte, no. Gracias, Richard. Eso nos permite entender mejor cómo está funcionando la biofábrica, que es de una importancia enorme para el macroproyecto que estamos configurando aquí para Santander. Sí. Albita, le tengo una pregunta, una necesidad. Albita nos habló de la instancia de formación que tienen. Yo no escuché muy bien, se llama ecodiversidad. Y si nos pudieses compartir, no sé, un enlace a una página web o algo para que nuestros compañeros tengan la posibilidad de consultar y eventualmente pues buscar una formación también. Igual con Richard, si hay instancias, porque este es un espacio abierto, estoy seguro que van a querer profundizar mucho más y quisieran estar conectados con sus páginas, ¿no? Claro, con todo gusto sí, es ecoversidad, decíamos como la diversidad del conocimiento, entonces ese es el nombre. Y ya mismo, como ahora se puede, ya mismo les pongo en el WhatsApp,
la página. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras o comentario? Aquí también hay cosas que me interesan a mí particularmente como poblador de Santander y es la posibilidad de que se conecten entre guardianes. Entonces, aquí tenemos también a otro guardián de semillas de Santander que es Edward. Entonces, allá hay en La Belleza un trabajo muy bello de guardianes de semillas. Entonces, me gustaría mucho de pronto que pudieran conectarse para fortalecer el proceso ya en nuestro país. Bueno, ahí está Albita que nos ha regalado su correo electrónico y el dato de la página web de la red de semillas. Jimena, ¿algún comentario que tengas? Em, Perdón. Sí, escuchamos. Sí, buena tarde. Camilo, No recuerdo, soy Camilo Crantón de acá de La Belleza. No sé si Edward está, no lo vi en el chat, por eso tomé la palabra. Sí está, pero dale, dale, Camilo, que puedas. no, esta es Edward de San Vicente, de la belleza. Ah, pensé que era Edward de la Belleza, pero Camilo, por favor, Pero sí, Camilo. comparte tu apreciación. Camilo de Vale, la Belleza. perfecto. Con las dos ponencias súper conectados, en breve resumen les comentamos que estamos haciendo por el proceder acá en el territorio, no solamente la belleza, sino hemos impactado o se ha impactado con este ejercicio la recuperación y ser consciente que el ejercicio alrededor de la semilla gira alrededor en torno a la cultura, la tradición, la gastronomía, la salud eh, y, y pues yéndose a esto, co-creador de la red de semillas nativas y criollas del sur de Santander. Así la denominamos por georreferenciación ante el ejercicio que estamos haciendo. Sin embargo, pues semillas somos todos, cada uno tenemos ese accionar propio de crear y co-crear un sentido humano, un sentido milenario, porque la semilla no es ahora, se habla las semillas ahorita por este tema complejo que la industria está vendiendo y sigue formando a los jóvenes y sigue formando hasta a los mayores en el decir de la dependencia de una casa comercial a la hora de impartir una cultura o una forma de alimentarse. Nuestro proceso nace hace alrededor de 5 años en una colectividad juvenil. Nos reunimos en una finca permacultural eh, llamada Amagi. Allí nos reunimos alrededor de la palabra. Lo que se ha creado con esta red ha sido a través de la palabra, a la escucha de aquellas personas que saben y que han estado allí alrededor de la siembra. Y vimos no la necesidad, sino vimos el compromiso de asociarnos y crear un o revivir esos conocimientos ancestrales. La semilla lo tiene, pero no la reconocemos. La misma semilla nos enseña, Alba nos decía al inicio, pero la misma semilla nos enseña. No somos escuchas, no estamos ciegos y apenas recibimos la información que nos dan ciertos medios, pero la misma semilla tiene el conocimiento y somos nosotros los que nos hemos ensegado a no escucharla y a no sentirla. Bueno, después de esta reunión, realizamos encuentros mensuales alrededor de, como centro, la semilla, donde se hacen compartir de intercambios de semillas, un intercambio gastronómico, cada quien que deseaba en la participación del encuentro llevaba una receta. ¿Con qué fin? ¿La semilla se ha dejado de consumir o se ha dejado de sembrar porque se ha dejado de consumir? Entonces, la industria nos dice desde el colegio, consume lechuga, papa, carne, arroz y maduro, yuca. Ya, ahí
uno puede contar, de hecho, pueden hacer ustedes el ejercicio, cuántos alimentos hay en su plato en el día de hoy, que lo consumieron ayer, lo consumieron antier, o en fin. Entonces, eh, de ahí surge el tema de ese proceder de compartir la gastronomía. Cómo se puede hacer una torta de arracacha, cómo se puede hacer una chicha de malanga, cómo se puede hacer un montón de cosas que los abuelos, los sabedores lo tienen, pero no se comparte porque ya se perdió el ejercicio de la palabra. Hasta ese instante, pues analizamos el ejercicio. Después, también se hacía una minga, se integró una minga en las mañanas donde se hacían los encuentros de semillas y se hacía una minga. Se hacía la creación de un huerto, bueno, en fin, la necesidad que tuviese el receptor, el anfitrión, compaginamos en un trabajo colectivo, revocando esos saberes ancestrales. Cuando se construía una casa, la casa no se construía desde la parte individual, sino desde la parte colectiva. Vamos a hacer el puesto, vamos a sacar tierra, vamos a hacer el adobe, era la comunidad integrada familiarmente a la hora de construir una vivienda. Ejercicio que se ha perdido ahora. Una persona construye y ah, él en su individualidad. Entonces, a eso se llama memorable la minga, como fuerza comunitaria para el ejercicio. Bueno, no me quiero extender mucho. Bueno, y así ha sido los encuentros. Entonces, con, concerto mucho con Alba en ese sentido. La semilla alrededor del conocimiento, los saberes y la cultura de un territorio. Y nuestro logo es la zarigüeya. El logo de esa red es una zarigüeya que bien saben la función de esta, que también ha sido matizada, que también ha sido golpeada por la comunidad, bueno, un sin saber de cosas que atacan este bello animal. Eh, y comparto algo lo de Richard, estoy junto con un amigo elaborando un proceso de agricultura regenerativa a partir de microorganismos de montaña. Y quiero pues hablar de este tema por lo siguiente. El bosque ha existido y los microorganismos han existido por miles, millones de años. Son ellos quienes se han adaptado a las condiciones de la Tierra que en nuestro estado consciente de los pocos años que hemos vivido en este momento, pues no tenemos. Pero son ellos quienes han estado en esa resiliencia. Y es a partir del bosque donde habita toda esta vida y estamos en el proceso de elaborar un método para, mediante un bioreactor, tener la multiplicación de los microorganismos del bosque local y llevarlos hacia la agricultura, hacia las pasturas, hacia los cultivos. Esto, ¿por qué? Porque sí o sí, cuando el agricultor o el campesino hace una labor en un terreno, pues rompe con toda la naturalidad, desde el ejercicio de las coberturas y demás. Es todo por un ejercicio comercial. Ya, Alba lo decía, tiene más tierra una vaca que el acceso a el hombre. De hecho, los jóvenes no podemos acceder a la tierra por la sobrevaloración de la misma. Entonces, hay muchas problemáticas que ejercen alrededor de esto. Y pues con la temática de los bioreactores, pues estamos en la metodología para llevarlo a la patente, porque pues es un sistema práctico con una investigación que mi compañero lleva 5 años y la ha podido llevar hacia la eficiencia. Llevamos 5 bioreactores, perdón, 4 en la zona con resultados muy, muy positivos. Y, y pues la pregunta va dirigida hacia Richard. Esto, lo que ustedes han hecho con el tema de estas biofábricas, su construcción, no sé cuán complejo sea a la hora de su elaboración y su manejo. Nuestra intención es la misma. Después de lograr esa patente, es llevarlos a las comunidades. Un bioreactor tiene una capacidad para alimentar y recuperar 500 hectáreas. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes
para que la comunidad sea consciente del valor de lo que pueda acontecer el tener un sistema como estos y lo más importante, cómo ha hecho la comunidad para manejarlo y ser autosustentable en el manejo y el compromiso de este. Y, y Alba, pues sí me agradaría poder tener el contacto, ya sé que los que están en el chat, y poder dialogar mucho más preciso. No somos una red, somos pequeños nodos en distintos territorios, países que estamos hablando y sintiendo lo mismo por un mismo compromiso y un mismo sentir. La Pacha, la Madre Tierra nos llama y nos junta en estos procesos. ¿Respondo directo? Sí, Dale, dale, Richard. Camilo, ¿no? Camilo. Así es. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto. A ver, hermano, eh, no sé si esto sea lo políticamente correcto, pero lo lanzo. Mira, a veces el crear conciencia, el hacer formación, nunca se puede abandonar, pero es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso a largo plazo. Hay que tener paciencia. Nosotros tenemos 20 años haciendo educación, cursos, clases, talleres en agricultura orgánica, agroecología, soberanía alimentaria, enseñando a los campesinos a preparar sus insumos. Pero el embate que tenemos del otro lado es durísimo. De todo, de los medios de comunicación, de las industrias, es muy duro. Entonces, por ejemplo, tenemos 20 años enseñando a los campesinos a hacer abonos para que no compren, que ellos hagan sus propios abonos y que sean autosuficientes en la finca. Pero mañana viene la industria y le vende el abono y muchos campesinos prefieren comprarlo, hacerlo, porque comprarlo ya lo pagan y lo aplican. Hacerlo le dura un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, tenemos un problema cultural. Ojo, que hay que combatirlo. Para eso está la educación, las escuelas y todo lo que hemos hablado, estos espacios. Pero paralelamente, nosotros creemos que tenemos que tener proyectos que funcionen, ¿sí? ¿Por qué lo digo? En el tema que tú mencionas, que es parecido a las biofábricas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Muchas veces funciona como un tema muy comercial. Como las comunidades saben de que la biofábrica va a generar recursos que va a quedar para la asociación, va a generar ganancias, les interesa mucho. Todos quieren biofábricas, porque le va a generar recursos económicos en la comunidad. ¿Me entienden? Probablemente muchos no tengan toda la conciencia de que no, puta, que va a ser orgánico, que va a ser natural, sano, ecológicamente equilibrado. No la van a tener muchos. Sí, algunos sí, pero los trabajamos paralelamente. Para eso metemos formación, educación, etcétera, pero a la par montamos un proyecto que sea llamativo para la gente y que les interese. Y la gran mayoría, ojo, no hablo solamente de los campesinos agroecológicos, porque eso, yo te dije que esto no era políticamente correcto, pero lo lanzo. Hay que hacernos la autocrítica nosotros que somos agroecológicos. En nuestro país, en Ecuador, en Colombia, donde estemos, de todo el campesinado que existe, de todos, ¿cuántos hacen agroecología? ¿Cuántos en porcentaje? ¿Y cuántos son convencionales? ¿Cuántos aplican químicos? Estoy seguro que la gran mayoría aplica químicos todavía, son convencionales. Esa es la realidad que tenemos y tenemos que trabajar bajo esa realidad. Y a veces son cambios no grandes, pero son cambios. Entonces, lamentablemente, a la gran mayoría, cuando económicamente se sienten afectados o beneficiados, toman una postura. Y eso es lo que ha pasado en el tema de las biofábricas. Es un proyecto, ¿sí?, que va haciendo transformaciones, quizás no totales, porque una fábrica de insumos no es hacer agroecología. Es solamente reemplazar insumos orgánicos por insumos químicos. Pero no es hacer agroecología. Pero es un cambio ya. Y el que toque el Así es. bolsillo de las comunidades y de las asociaciones es lo que lo hace llamativo. Nosotros en un mes probablemente vamos a lanzar la convocatoria, tipo un proyecto, es un proyecto para la implementación de las 30 biofábricas más, ¿sí? Y que más o menos las biofábricas, la construcción nos cuesta, bueno, luego les paso los valores, pero es un valor interesante. Estamos seguros de que vamos a tener probablemente más de 100, 200 organizaciones participando que quieren que montemos la biofábrica, porque les vamos a montar de forma gratuita y ellos van a generar económicamente un recurso, porque es sostenible y se comercializa. Entonces, mi recomendación, y es lo que nosotros hemos hecho, es de que tiene que ser una alternativa económica.
además de una alternativa ecológica, productiva, sustentable, etcétera. Tiene que ser rentable para todos, para la comunidad y para que funcione el sistema. Entonces, eso desde mi criterio, desde nuestro criterio, es nuestra recomendación que podríamos dar y es lo que creemos que acá ha funcionado. La entrega de fertilizantes que hicimos de 500.000 litros funcionó también porque era gratis. Tú a una comunidad y dile que les vas a dar algo gratis. Obviamente va a salir todo el mundo. Ah, pero atrás de lo gratis iba la educación y atrás de lo gratis venía el proceso sostenible que es la biofábrica. ¿Sí? Entonces nos toca anclarnos, porque como les digo, la arremetida del otro lado, cultural, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la educación convencional, es fuerte, y eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, eso como es. Gracias, Richard, por ese llamado también a una adaptación activa, ¿cierto? De lo contrario, podemos sucumbir a los embates de la gran industria. Bueno, Muchas esto ha gracias. estado muy bueno. La intervención de Camilo también nos refuerza, nos ayuda, nos alegra mucho ser nosotros quienes contribuyan a este vínculo entre las dos redes de guardianes, la de Nariño y ahora la de Sur de Santander. Y además también, ustedes escucharon a Richard, ¿no? Él dice que más tarde nos cuenta, es decir, que vamos a mantenernos conectados con Richard. No me refiero solo a Ucinga, sino todos ustedes los que forman parte de este proceso. Entonces, esto es un encuentro de amigos, de gente que comparte una visión de mundo, una visión para la vida. Entonces seguimos en este proceso tratando de ir desequilibrando esta balanza a favor de la tierra, a favor de la humanidad. Pues no sé, Jimena, No, ¿consideras? le pediría también a Richard si nos pudiera compartir, tal vez para luego pasárselo a todos los grupos, el canal de comunicación, digamos, directo, si existe una página o algún portal donde podamos estar siguiendo como el proceso también educativo que ustedes manejan allá, educación rural que nos mostraste en una de las diapositivas, que es muy interesante para seguir compartiendo pues estos saberes, experiencias, conocimientos y prácticas. Y bueno, pues agradecerles muchísimo a los dos conferencistas, bueno, a Alba por supuesto, que nos trae esta maravillosa experiencia inspiradora pues para muchos, porque sé que algunas de nuestras comunidades están como en ese propósito de generar bancos, casas, bueno, se habla de muchos términos, pero de poder Bibliotecas. bibliotecas, en este caso nuestro de Sustenta, Biblioteca Virtual de Semillas, y sé que esto nos va a permitir como forjar más ese propósito, y asimismo, pues con lo que Richard nos cuenta de su experiencia, claro que sí, tendremos muy en cuenta esas recomendaciones para pues, seguir adelantando aquí el proceso en Santander, de buscar esa viabilidad también en lo económico. Otoniel, llegaste tardecito, pero sé que tienes muchas cosas. Pero Cuéntanos llegué, antes de cerrar, sí. gracias, Jimena, sí, llegué, Dios mío, me iba retardando. Bueno, gracias, muy amables. Yo quisiera tocar un aspecto que es bien complejo y es el que tiene que ver con el acopio de los productos y la diferenciación que debe hacerse. eh, y eso tiene un costo, la diferenciación que tiene que hacerse respecto del producto orgánico. Eh, o sea, no, por el otro lado de la cadena alimenticia, ¿no? Por un lado está el productor y por otro lado está el consumidor. El consumidor, todos somos consumidores de alguna manera de productos eh, agropecuarios y hay que afinar lo que tiene que ver con el consumo consciente, responsable y solidario. Otoniel, te pido un segundito, qué pena interrumpirte, ahorita continúas, es que Albita debe retirarse, Alba Portillo, entonces no quería que se retirara sin darle nuestro profundo agradecimiento por su presencia, por sus aportes, por la apertura que tiene a que mantengamos esta conexión. Entonces, muchas gracias, Albita, un abrazo desde estas tierras cálidas, a hoy día de Santander. A Ay, ustedes ¿qué por tal si aprovechamos una fotico con Alba ahí como para tenerla
También si pueden abrir algunas cámaras, bueno, sería chévere, ¿no? Que no quedáramos solo nosotros aquí, nuestros rostros Y, a cámara. y a Richard también pues, por todo el trabajo. Sé que en cualquier lugar, o sea, todo aporta, y todo aporta a este planeta. O sea, no importa en qué lugar estamos, eso es imaginario, los límites en realidad son un solo ecosistema de vida. Y nada, muchas gracias, Richard, seguimos conectados. Por allá tenemos una familia ecuatoriana, entonces nada, ahí te pasamos, te Yes. pasamos viendo por ahí. Y acá también pues tienen una familia en Nariño y lo que se requiere con todo y gusto, pues ahí andamos siempre en carreras como todo el mundo, pero pues con toda la disposición, eso sí. Un abrazo, los quiero mucho. Un abrazo, Cuídense. muchas gracias. Chao, Bueno, chao. chao, Néstor. Bueno, listo, Toniel, disculpa, pero era necesario. Bueno, Sí, señor. dale. Bueno, muy amable. Sí. Entonces yo estaba hablando sobre la necesidad de atender esos dos frentes, no solamente la parte bueno, la parte de la cadena alimenticia en lo productivo, sino la parte de la cadena alimenticia que tiene que ver con con la comercialización de los productos. Entonces, si no, la parte educativa tiene que hacerse en ambos lados, ¿no? En el lado de la producción y en el lado del consumo. Hablábamos del consumo consciente, responsable y solidario eh, en ambos lados de la cadena, en ambos lados de la cadena, para lograr un comercio justo, un comercio diferenciado de este tipo de producción limpia, de este tipo de producción orgánica. No sé si ya tocaron ese tema, pero bueno, me pareció importante referirme a él. Gracias. Gracias, Otoniel. Sí, señor, sí lo habíamos tocado. Hablamos tanto del aspecto educativo. De hecho, el movimiento de los campesinos de Ecuador, aquí Richard como uno de sus principales representantes, y también la red de semillas de vida de Nariño, disponen de unos procesos educativos que es como uno de los elementos básicos de todo su trabajo. Y el tema comercial particularmente en Ecuador me parece que es de los sitios de Latinoamérica donde más se ha desarrollado. Hay casas campesinas, hay experiencias de deliver, como llaman allá, ¿cierto? De domicilios, ¿sí? Y Richard también nos habló de la importancia de mejorar la calidad, tratar de acercarse a a un nivel de calidad que no haga tan difícil la comercialización, digamos, para el ojo inexperto del, del consumidor general, que ha sido muy bombardeado por un modelo estético distinto y ligado a a la agroindustria agroquímica, ¿cierto? No sé si hablamos de esos elementos. De todas maneras, Otoniel, esto ha sido grabado y vamos a tenerlo en nuestro Facebook para que no solamente los que están acá, si quieren revisar algo, repasar algo, sino que lo compartan con sus compañeros también para que vayamos difundiendo esto así como se difunde la buena semilla. Listo, bueno, yo creo que ya vamos cerrando, ¿cierto? Em, Como ya les mencionábamos, seguir en esta red fraterna, pues con estas experiencias, seguro vamos a continuar aquí en este proceso de aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas, a quienes pudieron conectarse, porque pues sabemos que es una hora también complicada, están trabajando y demás, pero bueno, logramos tener esa voz viva de las experiencias y poder compartir todos esos aprendizajes. Muchas gracias, Richard. Encantada, pues, encantados todos de tenerte con nosotros, de los aportes que nos das, esas reflexiones interesantes y bueno, seguimos, de seguro que sí seguimos conectados. Igual desde hace varios años también los hemos tenido en el radar, pues por todos los procesos que ustedes vienen desarrollando. Entonces, mil gracias y pues a todos les deseamos una feliz resto de tarde, que continúen con sus labores y nada, bueno, Richard, muchísimas gracias y demás compañeros, también encantado de haberlos tenido por acá. Entonces, seguimos conectados.
Pásenla Gracias, muy gracias, bien. compañeros. Y Cuídense ojalá mucho. hayan podido diligenciar la asistencia a todos. Noté como 12 personas inscritas. Bueno, de pronto los que faltan, por favor, ahí registrarse. Bueno, mil gracias. Suerte. Gracias. Feliz tarde, Lorenzo. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos han hecho partícipes y estaremos en espero de sus nuevas enseñanzas para continuar nosotros el proceso de aprendizaje. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, doña Susana. Mucha suerte y buena tarde. Gracias.